Aunque pocos lo recuerdan, entre el 15 y el 28 de octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de un cataclismo nuclear. Durante esos días tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos, que como nunca antes y nunca después, elevó el nivel de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de la época, al punto de que una guerra nuclear parecía inminente. Aquel episodio, que por lo demás felizmente no terminó con un desastre atómico de dimensiones inéditas, sí obligó al mundo a reflexionar sobre su fragilidad frente a la terrible amenaza que para su subsistencia representan las armas nucleares. En este contexto internacional, en el año de 1967, numerosos países latinoamericanos firmaron un tratado que a la postre se convertiría en una de las más importantes contribuciones de la región al mantenimiento de la paz mundial. Se trata del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, por haber sido ahí, justamente en Tlatelolco, sede durante muchos años de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en donde tuvieron lugar las negociaciones. El Tratado de Tlatelolco fue un acuerdo entre la gran mayoría de los países latinoamericanos, impulsado por México, firmado en 1967, donde los países del continente se comprometen a no desarrollar tecnología para la construcción de armas nucleares y se comprometen a ser una zona desnuclearizada del mundo. A más de 20 años de terminada la Guerra Fría y en plena era de las amenazas subestatales como el terrorismo, el crimen organizado o el radicalismo religioso, pocos disentirían de la opinión de que en los esfuerzos por fortalecer la seguridad internacional, hoy más que nunca es necesario disminuir, tanto como sea posible, la existencia en el planeta de arsenales nucleares. Continuamos en esta conversación con la embajadora Yoconda Ubeda, secretaria general de OPANAL, y precisamente antes del corte estabas empezando a entrar en el tema de la región latinoamericana como una zona libre de armas nucleares, la primera del mundo, densamente poblada, y después ha habido ejemplos que han salido probablemente de la experiencia latinoamericana en el sudeste asiático, en la región del Pacífico. No sé si nos puedes comentar un poco cómo se trata de, digamos, de cerrar el cerco a la proliferación de armas nucleares en el mundo. Sí, esto es bien interesante porque, como decíamos, trabajamos por la no proliferación, por un lado, pero por otro lado estamos focalizando la agenda del desarme nuclear a nivel global. Cuando se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que fue un año después del Tratado de Tlatelolco, donde se crea nuestra zona libre de armas nucleares, las potencias también asumen un compromiso. Y esto creo que es muy importante porque ese compromiso es que mientras las zonas se van constituyendo, en este caso América Latina y el Caribe, como zonas libres de armas nucleares para evitar la proliferación en ese espacio, las potencias se comprometen a que ellos van a avanzar hacia una agenda del desarme nuclear. Entonces, para nosotros que... La tesis, perdón, ahí, la tesis que sale del Tratado de Tlatelolco en buena medida tiene que ver con que una región desnuclearizada como América Latina, por lo mismo no podría ser sujeto de ataques nucleares por otros. Exactamente. ¿Verdad? Es una forma de protección, digamos, casi a la inversa. Sí, eso no es porque yo te estoy igualando tu fuerza nuclear, sino al momento en que yo declaro unilateralmente que la región en su conjunto estará desarmada, por lo tanto no tiene posibilidades de ser atacada con armas nucleares. Exacto, y esto surgió en el momento de la gran amenaza, en la crisis de los misiles en 1962, por cierto un año donde en el mundo se hicieron la mayor cantidad de ensayos nucleares, más de 200 ensayos nucleares. Entonces, exactamente ahí se acuerda que la zona se declara unilateralmente, los estados de esa zona se declaran libres de armas nucleares. Y por otro lado, las potencias, en ese momento las 5 potencias, miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se comprometen a través de la firma de los protocolos a que no van a usar, ni van a facilitar, ni fabricar armas nucleares en nuestra región. Entonces, hay lo importante aquí... O localizar armas incluso. Exactamente, aquí es el compromiso unilateral de los estados de la región y por otro lado, el compromiso que adquieren las potencias. En este momento, todas las potencias firmaron, en el caso del Tratado de Tlatelolco, firmaron el protocolo 2, que se compromete con ese principio de no uso y no amenaza de uso de armas nucleares en nuestra región. Eso fue un logro importante y eso fue un gran aporte de la región nuestra, porque la forma en que está estructurado el Tratado de Tlatelolco, más los 2 protocolos, más el organismo que crea, que es el OPANAL, que es lo que llamamos el sistema de Tlatelolco, ha sido un gran aporte a la humanidad porque sirvió de modelo para que surgieran
otras zonas libres de armas nucleares. Y bien lo mencionabas, surgió después Rarotonga, que es en el Pacífico Sur, donde está Australia, Nueva Zelanda, toda esa región. Después también vino Pelindaba, que es toda África, y también posteriormente se crearon en la región del sudeste asiático el Tratado de Bangkok, y más recientemente en el 2009 lo que es los 5 países de la Asia Central, que por cierto recientemente han cumplido 20 años de ser países independientes de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran parte de la Unión Soviética, posiblemente había silos de lanzamiento en esos países. En Semipalatinsk, que es el estado más grande del Asia Central, es una región que ha estado y que todavía tiene efectos de radiación, donde estaban apuntaladas muchas armas nucleares y material radiactivo, ¿verdad?, para la creación de armas nucleares. Entonces se va cerrando de alguna manera el cerco mundial, eso es lo que se intenta, pero vemos que hay algunos países, y ahora entraremos también en el tema del terrorismo, que me parece central en todo este debate, porque la tecnología, a medida que ha ido avanzando pues la ciencia y la misma difusión del conocimiento, la verdad es que hace más accesible cada vez que un país pueda tener armamento nuclear. Ya no diría yo que lo puedan hacer en la cocina de su casa, pero sí es bastante más fácil hoy que lo que era hace 50 o 60 años, que un estado, digamos, de desarrollo medio pueda tener armas nucleares, y a veces con amenazas políticas importantes, como son los casos quizá sobre todo el de Corea del Norte, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto, y también aquí hay que tener en cuenta algo que es una raíz común, que la misma forma normalmente se hace, la energía nuclear viene del uranio, que es el material primario de origen. El enriquecimiento de uranio es que se llega aceptablemente, digamos, a un 20%, aunque ahora se está trabajando también el enriquecimiento del uranio, pero le llaman uranio empobrecido, que no llega a ese nivel de desarrollo, de enriquecimiento de un 20%. ¿Es el que se usa para termoeléctricas, para plantas nucleares, entonces, para la producción de electricidad? Exactamente, y sobre eso quería decir, sí. El origen de enriquecimiento es el mismo, o sea, para usar la energía nuclear para fines pacíficos, ya sea para fines medicinales, para fines de producción de energía eléctrica y para otros, y el usar la energía nuclear para fines bélicos, el origen, la raíz es la misma. Entonces, de ahí que siempre se está puesto los ojos en que a qué nivel de enriquecimiento se está llevando el uranio o cómo se está usando también la derivación del plutonio. Entonces, están los ojos puestos de que los países que tienen un desarrollado uso de energía nuclear para fines pacíficos tengan que se mantengan en esos niveles y no vayan a pasar más allá, porque esa misma energía es la que sirve para generar la energía para fines bélicos. Pasar de un 20% de enriquecimiento del uranio a un 90% es mucho más fácil que llegar al enriquecimiento del 20%. Nosotros recibimos los reportes de todos los países, incluidos Argentina y Brasil, y también la OEA trabaja directamente con el ABAC para cuidar que esta situación se mantenga. Eso es el trabajo de los organismos que vigilamos, que vigilan, que tienen a cargo asegurar que la energía va a ser usada solo para fines pacíficos. Nosotros en la región no hemos tenido a la fecha ningún llamado de atención. Estamos muy de cerca trabajando con el ABAC en este tema de las salvaguardias y también muy acercándonos, sobre todo en el último año, más con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con quien hubo toda una tradición de trabajo, precisamente porque ese organismo completa el sistema de control. Es una de las líneas muy finitas, ¿verdad?, en todo el tema del desarme y de la proliferación nuclear, cuando un Estado, con todo derecho además, empieza a desarrollar una industria nuclear para fines pacíficos, sobre todo generación de energía eléctrica, y en qué momento pudiera utilizar ese tipo de instrumentos que tiene para generar energía para fines pacíficos y trasladarlo a una agenda bélica o de amenaza, que es quizá el caso en el que se está ahorita con Irán, en donde hoy día objetivamente están todavía en el escenario 1, pero por el tipo de agenda política, las expresiones que ha tenido oficialmente su gobierno, pudieran quizá aprovechar
ese instrumental científico y tecnológico que tienen para dar el brinco. Ese es un poco Ese es un punto, el que acabas de tocar es un punto medular. Y ahí el monitoreo internacional, cómo funciona. Entonces, exactamente. Los casos de Brasil y Argentina pues tienen una agenda pacífica de por sí, sí. Y además creo que son estados que pues asumen con mucho interés y aprecian el hecho de que nuestra región sea una región desnuclearizada. Y son muy activos en el trabajo del desarme nuclear. Y el trabajo que hace han sido muy proactivos el en favor del desarme, así es. Exacto. Pero caso de Irán, por ejemplo, tomando nada más ese, ¿cómo lo evalúas? Porque la línea ahí sí es realmente muy fina. Sí, la línea es muy fina y ese punto es importante que lo entendamos. Por eso para nosotros, pero eso para los países que son miembros de zonas libres de armas nucleares, que hoy son 114 países. Esto es muy importante sobre decirlo. 193 que hay. 114 países conforman hoy las 5 zonas, más Mongolia, que es un país que unilateralmente se declaró libre de armas nucleares, y esto es un grupo fuerte. Sin embargo, lo que juega un rol más importante en el desarme son los países que tienen armas nucleares, claro, para que lleguen a construir la confianza y llegar a acuerdos para poder renunciar a las armas nucleares. Esto quiere decir que para la apuesta nuestra es que más bien no son necesarias las armas nucleares para llegar a acuerdos internacionales. Incluso así lo ha declarado la Corte Internacional de Justicia, y creemos que las negociaciones, las relaciones de los distintos estados que tienen, cada uno tiene su propio interés, tú lo sabes como embajador que ha sido en diferentes instancias y países, deberíamos de ir más bien a eliminar lo que sería la doctrina de disuasión, que es la destrucción mutua asegurada que surgió con las armas nucleares. Entonces, un mundo más seguro tendría que ser apuntar hacia ese objetivo. Sin duda. Muy bien, pues regresamos en un minuto con más sobre desarme nuclear, y quizá podríamos entrar en el tema precisamente del terrorismo de grupos no estatales, grupos que no son parte de tratados internacionales o convenciones, los cuales pues representan una amenaza nueva y muy peligrosa. Regresamos. De acuerdo con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, potencia nuclear es un término que se utiliza para referirse a todos aquellos países que detonaron un artefacto nuclear antes de 1967, por lo que hoy puede decirse que son potencias nucleares Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Sin embargo, hay otros países en el mundo de los que se sabe o se sospecha que cuentan con armamento nuclear, como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, y otros más de los que se sospecha tienen la intención de desarrollarlo, como Siria e Irán.